¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición de Hablemos de Inclusión. Bueno, hoy vamos a decir que la discapacidad no te define, sino que te define las adversidades que te presenta esta misma. Hoy vamos a estar hablando con alguien muy especial. Nos van a recibir desde la capital de Buenos Aires. Allí le vamos a estar agradeciendo. Ella es, bueno, docente de la UBA. También es, em, tiene, estudia abogacía y bueno, otros títulos que ella nos va a ir desarrollando mediante este programa. Así que bueno, bienvenida Laura Velo a este programa y gracias por recibirnos allí en su casa, no sé dónde está, pero bueno, muchísimas gracias por recibirnos desde Buenos Aires, nada más ni nada menos. Hola, ¿qué tal Osvaldo? Gracias por la invitación. Sí, como le dijiste recién, yo soy docente en la UBA, soy abogada, soy persona con discapacidad, Ujú. milito en discapacidad desde hace más de 12 años en el Observatorio Nacional de la Discapacidad, en el Consejo Consultivo de la Discapacidad desde que se creó un poco después. También, bueno, todavía no estoy en acción, ¿no? Pero me eligieron también para formar parte del Observatorio de Transporte, del Ministerio de Transporte, en Ujú. una comisión donde participamos la sociedad civil. Claro. Así que la temática de discapacidad no solamente la vivo, sino también tengo los conocimientos teóricos, la Sí. parte técnica. Sí, perfecto. Bueno, Laura, contanos un poquito qué discapacidad tenés primero y bueno, ya dijiste que sos recibida en la UBA y también luchás por muchos derechos con la discapacidad. Eh, ¿Cómo viene todo esto? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de vos. Como te decía antes, ¿qué discapacidad tenés? Si la querés contar. Sí, no hay ningún problema. Yo tuve un accidente cuando tenía 13 años, me atropelló un tren, perdí la Ujú. pierna derecha y compliqué un poco la pierna izquierda. Eh, Me recibí de abogada a los 23 años, Ujú. eh, me casé a los 30, fui madre con discapacidad, estudiante con discapacidad, mujer con discapacidad, docente después dentro de la misma facultad con el rol docente. Y bueno, cuando ya crié a mis hijas, empecé a militar en la discapacidad en el observatorio, de ahí me fui contactando con mucha gente que está interesada en la temática, que tiene discapacidad y otras que no la tienen, pero sí que tienen intereses genuinos. Así como hay gente que no tiene intereses genuinos, sino que tienen intereses propios. En la temática que yo más trabajo es en la inclusión al trabajo. Ajá, Estoy en el grupo de trabajo y en el Consejo Consultivo asesoro en la parte legislativa. claro. Y también estoy en un grupo que se llama Armonización Legislativa, que tiende precisamente a adecuar las normas existentes a los paradigmas y parámetros que fija nuestra Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Claro. Bueno, ¿te costó mucho empezar a estudiar? Cuando, bueno, ¿te costó también poder recibirte o demás? ¿Te trajo algún problema esta discapacidad? No. En realidad, la discapacidad me capacitó en el ámbito Claro. académico. Yo no era buena alumna antes del accidente. Yo quería ser profesora de gimnasia y me pasaba todo el día haciendo gimnasia. Cuando me accidenté, de hecho me accidenté yendo al Club Ferrocarril Oeste, en donde yo practicaba deportes. Claro. Tuve que quedarme más en casa. Entonces eso me obligó a tener que ocupar mi tiempo, me empecé a dedicar más a la lectura y al estudio. Ujú. Entonces eso hace que uno practique la memoria y con buena memoria y una buena base, la carrera la hice prácticamente, me recibí muy jovencita a los 23 años, Ajá, en la U, en la época del gobierno militar, donde claro. las materias se daban enteras con bolillero, Ujú. no era tan flexible ni tan considerado como soy hoy yo como docente. ¿Te recibiste en tiempo y forma o Sí, tardaste mucho más? no, me recibí en medio, fui una de las primeras que me recibí de mi camada. Ajá, muy Y bien. con uno de los promedios más altos de mi comisión. No fui la promedio más alto, pero sí fui la segunda o la tercera.
Claro, teniendo en cuenta que vos tenías muchas actividades anteriormente a lo que te pasó, ¿te costó mucho después, una vez que te dijiste que, bueno, tuviste que empezar a estar un poco más adentro, a estar encerrada, ¿te costó mucho más de la cabeza, digo, o demás? No, no, eso es lo que a mí siempre me llamó la atención de la gente en la pandemia que se volvía tan loca porque tenía que estar Claro. encerrada. No, a mí no me costó, me adapté bien. Es cierto, yo tengo una familia grande, yo tengo 3 hermanos y una Ujú. familia muy presente. Así que eso, yo creo que el pilar de cualquier persona con discapacidad siempre son las amistades y la familia. Así que eso me ayudó como para poder seguir adelante y bueno, como todo el mundo, tenés momentos en que tenés bajas, tenés momentos en que estás mejor, pero siempre tratando de practicar la resiliencia y de llevar las cosas adelante lo mejor posible. Claro, claro, sí, sí, sí. Así que bueno, Laura, ¿qué significa ser integrante de la discapacidad? ¿Qué significa? En tener que luchar para que los chicos que hoy adquieren una discapacidad no tengan que pasar por lo mismo que tuve Ujú. que pasar yo, ¿no? Yo soy Claro. producto del paradigma médico, donde la discapacidad se ocultaba, donde yo pocas veces decía que tenía una amputación, cuando alguien que recién me conocía prefería inventar que tenía un yeso en la pierna y por eso tenía la pierna dura. Claro. eh, Tuve que de repente, a ver, paradigmas de las épocas, yo me atendí en Ramsay con Freire y en Ujú. esa época a los chicos hasta los 18 no se les ponían prótesis. Yo usé una pata de palo, pero literal, las Claro. de los piratas. Y las prótesis, había una razón, las prótesis eran de madera y eran muy pensadas y probablemente en una estructura ósea chiquitita no hubiera sido bueno que yo tuviera una prótesis a esa edad. Ujú. Igualmente sí, uno siempre se arregla y mi mamá fue muy luchadora y mi papá también y conseguí una forma que me hicieran una prótesis de aluminio, que no es lo ideal tampoco, porque tener el contacto de mi miembro restante, de mi muñón en aluminio, el aluminio corta. Es Ujú. decir, y tratar de evitar todo, mostrar siempre una linda cara y sonriente. Cuando uno le está doliendo el cuerpo y le cuesta Sí, caminar, no es sí, sí. fácil. Pero eso era el producto del paradigma médico, tratar de repararnos y ser lo más posible a ese concepto normal que esperaba la sociedad. Y bueno, Claro. y yo creo que cumplí con los parámetros, con sacrificios, Ujú. llorando en casa, pero se logra. Y hoy todo esto es mucho más fácil. Las prótesis son más livianas, la gente está mucho más amplia a aceptar la discapacidad. Claro. Ya no es tan común ver esa cara de lástima. Yo digo que Y ya no es un ahora tabú, ¿no es cierto? no, ya no es un tabú. Uno Ujú. ya empieza a ver más gente con discapacidad. Es más, empieza a ver gente que quiere ser persona con discapacidad, aunque Claro, en realidad lo que tiene es una limitación y temporaria. Y se claro, enoja sí. cuando les deniegan el cuello y dice, no, vos una discapacidad no tenés. Está en la confusión a veces entre enfermedad y discapacidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué Que tipo de...? tiene mucho Sí, que ver, pero no son lo mismo. claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tipos de proyectos o leyes se dictan en el sector que usted está? No, nosotros no hacemos proyectos o leyes. Los Ajá, proyectos o leyes los hacen los diputados o los senadores. ajá, Lo que hacemos es seguir los proyectos que están en marcha y claro. tratar de dar nuestra opinión a diputados que nos consultan o bien enviarnos cuando vemos algún error, enviar nuestras propuestas o nuestras críticas o ir a reuniones de diputados cuando nos invitan y hacer los planteos de lo que nosotros siempre trabajamos en grupo. No se Ujú. trabaja solo. En el grupo Armonización Legislativa hay gente que tiene conocimientos de coaching, psicólogos, sociólogos, abogados, no es Ujú. docentes capacitados en pedagogía y en accesibilidad de la docencia. Es decir, cuando uno les habla desde la experiencia y tratamos de nunca ser personalistas, no ser autorreferentes, sino pelear por los intereses de todos. Y poco a Claro, poco uno va, aunque la discapacidad es enorme, es decir, la diversidad dentro de la discapacidad es muy alta, porque uno no sabe la realidad de todos. Cuando uno tiene un trato, ese trato que te da el de estar en el WhatsApp constante, en tener una reunión una vez al mes, que sí. uno sabe la realidad de cada uno, hace que uno empiece a entender y ser empática con respecto a la problemática de otras discapacidades que a lo mejor no son la mía. Lo mío es motriz, pero yo sé los problemas que tiene una persona que tiene una discapacidad cognitiva, sé los problemas que tiene una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Ujú. Poco a poco uno
va entendiendo y adecuando y adquiriendo esa mirada transversal que tendrían que tener hoy todos los políticos claro. que están manejando las políticas públicas. Claro, sí, sí, sí. ¿Ves que hay muchos casos que no se tocan, por ejemplo, allí desde el sector que estás vos? Sí, hay casos que son especialmente sensibles. Ujú, Todo lo que es psicosocial y lo que es sí. droga con Ujú, secuelas discapacitantes es algo que, bueno, yo personalmente no me considero autorizada para opinar porque claro. realmente ese es un tema que muy difícil y Ujú, que no manejo. A lo mejor los especialistas en salud, en psiquiatría, puedan tener algún conocimiento mejor, o los familiares de las personas que tienen este tipo de problemática, o la misma persona con discapacidad cuando está estabilizada y pueda tomar pueda emitir su opinión. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos mucha gente, sí tenemos con retrasos madurativos, ujú. activistas, pero psiquiátricos, o sea, que se presenten como psiquiátricos, no tenemos, y parece como que es un tema tabú. Claro, sí, sí, sí. Bueno, nos dijiste que sos futura integrante del Ministerio de Transporte. No, Eh, todos mis cargos son ad honorem. claro, Es la participación de la sociedad civil sí, en el Ministerio de Transporte. Es decir, que ajá. hay mucho para trabajar en el Ministerio de Claro, eso te iba a Transporte. comentar. ¿Qué ves vos que está mal justamente en el transporte? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que, bueno, por ahí decís, esto está bien, lo podemos dejar, pero todavía falta hacer qué cosa? Falta mucho. Yo estuve mirando todos los planes, los proyectos que hay vigentes del Ministerio de Transporte. Cuando hay convenios de colaboración entre provincias, no vi nada en el interior. La mayoría de los convenios son entre Cava y AMBA. Ujú, Pareciera que el transporte en el interior del país sí, no se habla, y sabemos que hace falta y sabemos que no está bien, sabemos que no es accesible en Cava, mucho menos cuando hablamos del interior, que a veces las distancias son mucho más altas, son mucho más caros, el transporte en el interior es más caro. Bueno, y todo eso no se está mirando y habría que darle una vuelta de manera que pudiera haber unos convenios de coparticipación con la temática del transporte y la discapacidad. ujú, ujú. Sí, la verdad que sí. Pero hay muchas quejas con respecto a los límites que hay de cupo en los Claro, transportes larga distancia. Si vemos nosotros la ley originaria donde salió el derecho al transporte gratuito, estaba prevista en realidad para el transporte por razones médicas o por razones de tratamiento, no claro. tanto, o educativas, no tanto para pasear. Hoy se extendió por resoluciones del Ministerio de Trabajo, no tenés por qué justificar, simplemente te dan el pasaje. Pero claro, ahí viene el problema, ¿no? Tenés que hacerlo en un horario, tantos días a la mañana, a veces no lo conseguís el cupo. Es decir, Claro, somos muchos y los cupos son pocos. claro, Y sí. sobre todo en la época de verano donde todo el mundo quiere ir a pasear. Hay una persona, Julián Luis, que tiene una estadística con respecto al tema y solamente un 3% de los viajes que se toman por discapacidad son de la gente del interior hacia otro punto del interior que no fuera turístico. La mayoría son de Cava y Amba hacia los distintos puntos turísticos. Ujú, Bueno, eso a lo mejor habría que replantearlo y dar preferencia a quienes, un cupo preferente para quienes tengan que atenderse por temas médicos, o un sistema donde pueda haber un transporte un transporte escolar para las escuelas especiales, o que lleven claro. a nuestros niños y a nuestros adolescentes con discapacidad para su formación. Hay un proyecto que me Ujú, lo presenté y me parece que está muy bueno, de un diputado de Villa Gesell, ajá. que crearon en el sistema de invierno donde hay clases un desvío en el colectivo de Villa Gesell para que cubra determinadas Determinados escuelas, sectores. claro, en ese espacio vacío que tienen pueda llegar a cubrirlo. Claro. Y sí, uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, nosotros acá en la provincia es lo que usted decía, ¿no es cierto? El tema del pasaje cuando uno se tiene que trasladar, por ejemplo, hacia la ciudad capital de Buenos Aires, que por ahí no conseguimos los pasajes que realmente nos tienen que dar. Bueno, eso es Y algo... ese es un problema casi constante, casi todo. Cuando, por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera ir al Colón, es cierto, el ingreso es gratuito, pero hay un solo palco. Claro.
y tenés que, para poder llegar a ese todo pago, tenés que pedir 30 días, igual que los transportes, 30 días antes de Sí. que se realice el evento, a las 12 de la noche, estando a ver que las 12:01 sea la primera. Bueno, Ujú. porque desgraciadamente somos muchos. Claro, sí, sí. Y todos quieren los mismos los mismos apoyos y las mismas posibilidades. Claro, sí, sí. Bueno, sos docente de la UBA y también, bueno, ¿cómo te han tratado allí en la UBA siendo docente? Y la verdad, ¿qué trato te han dado? Bueno, cuando uno trabaja gratis, trabaja bien, no tiene problemas, La- realmente. Pero es cierto, la primera persona que me dio la posibilidad de estar frente al curso fue una persona con discapacidad, la doctora Contini, que es expolio, tuvo polio de Ujú. chiquita. Y la actual persona con la que trabajo, mi actual adjunto, tiene un hijo que nació con una discapacidad motriz también. Ujú. O sea, cuando uno tiene una discapacidad y te ven que vos hablas de la discapacidad sin tapujos y sin prejuicios, la gente se anima a decir aquellas cosas que a lo mejor no te enterarías de otra manera. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿querés explicarnos un poquito rápidamente qué es la PSD? Porque PS, PSD, sí, a de ver, me personas con mataste. discapacidad. PSD, Sí, 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 persona con discapacidad, y el sí. porqué del término. Bueno, Sí, ¿por qué del término? Sí, sí, durante sí, muchos años se nos diferenciaba por las patologías, ¿no? claro. Alguien que estaba retrasado, sordomudo, inválido, minusválido. Esa es la forma en que normalmente se referían a las personas con discapacidad, poniendo en el eje en la patología, lo Ujú, cual desplaza a lo que es realmente importante, que es la persona que está portando esa patología. ujú, Después de la convención en su artículo 2 dice precisamente cómo deben llamarnos. Dice que se deben dirigir a nosotros como personas con discapacidad. O sea, claro. la persona primero, las características, las cualidades, nuestras condiciones después. Esto tenemos un problema con los países de habla hispana, porque la palabra persona con discapacidad y la palabra discapacidad en sí es una palabra que se estuvo pensando mucho tiempo para buscar una palabra neutro. Discapacidad se utiliza tanto para el que tiene una capacidad inferior a la media como aquel que la supera. Claro. Dis viene de diferente y capacidad de capacidad. Ujú, Sin embargo, todo el mundo, la sociedad la asocia a un disvalor, nunca a un valor superior. Pero ambas juntas tienen dificultades en la inclusión, claro. que es ahí donde se da la problemática de la discapacidad. No es la condición lo que a nosotros nos pesa, porque en definitiva a la larga nos acostumbramos a nuestra condición. El que Ujú, no ve se acuesta a no ver, el que no escucha se acostumbra a no escuchar, el que tiene limitaciones para caminar o es usuario de silla de rueda, a eso se acostumbra. No digo que, no es, que sea bonito, pero uno se acostumbra. La que no se acostumbra es la sociedad donde nos es difícil encontrar, a veces no encontramos lo que se llaman obstáculos, ¿no es cierto? Por eso es que se dice que es la sociedad la que discapacita. No es la sociedad la que discapacita, es la sociedad la que no ve, que viola nuestros derechos humanos cuando no hace una estructura accesible, o cuando en vez de tratarnos a nosotros, le habla al acompañante pensando que por el hecho de que tengas una discapacidad no vas a entender o no tenés posibilidad de opinión. Y claro. ese prejuicio y ese sesgo continúa. Hoy cambiamos de paradigma, hablamos de paradigma social, pero si nosotros analizamos, inclusive analizamos las normativas, todavía sigue presente ese sesgo de omitir a la persona con discapacidad activa, tomando un rol dentro de la sociedad. Si, mira, para darte un ejemplo, la ley de teletrabajo no habla de los trabajadores con discapacidad. Claro, sí, sí, por supuesto. Habla de los padres que tienen a cargo, como si uno fuera un paquete, o una persona con discapacidad. Por ¿Mm? supuesto. Es Ujú, decir, pero sin embargo, el teletrabajo fue siempre, nosotros se encuentran en leyes provinciales, donde ya desde hace por lo menos 1990 ya hablaba como que fuera la herramienta laboral propia para aquel que no se puede movilizar. O sea, ujú, para las personas con discapacidad motriz o aquel que necesite un apoyo y que lo puede tener en su casa, porque tiene una discapacidad en la comunicación o en la comprensión. Sin embargo, no fuimos tenidos en cuenta. La ley de claro. contrato de trabajo, que es del 94, no tuvo ninguna reforma donde incorporara la palabra discapacidad. Ujú, Porque no se ve a la persona, no nos imaginan trabajando.
no nos imaginan siendo útiles. Piensan que las personas con discapacidad, porque tenés una discapacidad, va a faltar más, no va a poder. El que piensen de afuera y te digan hasta acá llegaste y te pongan un techo de cristal. Y uno puede probar, y si llega, llega, si no llega, no llega. Pero por lo que no se puede negar es nuestro derecho humano a trabajar, nuestro derecho humano a aprender. Después el resultado se verá. Yo no pido que nos den medallas sin gloria. Si uno Sí, no sí. llegó, no llegó. No, por supuesto. Pero no que desde el vamos nos pongan un techo. Exactamente. Bueno, saliendo un poquito de este tema, pero siguiendo con lo mismo, ¿cómo ves la modificación de la extensión en el CUT? La extensión en el CUT, bueno, las prórrogas La prórroga. de las prórrogas. Bueno, esta es una medida que tuvo que tomar Andis porque durante toda la pandemia no trabajó ni las juntas ni Andis, Ujú. trabajaron solamente en caso de emergencia y toda la gente que le iba venciendo los certificados no también por miedo a contagiarse. Claro. Acuérdense que, por ejemplo, en Cava, las juntas estaban en el Hospital Borda y el Sí. Hospital Borda no tenía ascensor. Durante la pandemia también hubo muchísimos casos. No se Ujú. vacunaron a la gente de Borda hasta mucho después que al resto de la gente. Entonces realmente daba miedo ir a hacer un trámite y arriesgarse de repente a pegarse nada más ni nada menos que el COVID. Entonces eso es lo que se atrasara. Durante el primer año, por eso que se prorrogaron las que vencían en el año 2020, después en el 2021 que podían hacer los trámites, los que le vencían en el 2020, tuvieron que prorrogar los del 2021 y ahora lo que tuvieron que hacer es prorrogar los que vencían. Claro. Atención, los que van a vencer en el 2023 Ujú. se les da un año más desde la fecha del CUD. O sea, Claro. la fecha que ven en el papelito. Entonces van a tener ese mismo día, pero en vez de ser del 2023, va a ser del 2024. Claro. Sí, Y sí. a los que se les vencían por dos resoluciones que citan, la 190 y la 3 y pico, no me acuerdo ahora bien, que era una resolución que extendía a los que se vencieron en el 2021 y los corrieron para el 2022, esa gente que le vencía en el 2022 prorrogan la prórroga. Ujú. Entonces eso también lo van a poder hacer en el 2024. Así que para la gente que necesite realmente el CUD para tener un apoyo, porque tiene a los chicos en el colegio, o porque necesita prestaciones de transporte, o porque necesita prestaciones de cada salud, les aconsejo que vayan juntando toda la documentación antes del 1 de diciembre del 2024 y que sean uno de los primeros en iniciar el trámite, porque esto se va a acumular. Hay un programa, y espera que te digo bien el nombre porque les Ujú. ponen muy rimbombantes los nombres a las cosas acá. Claro, sí. Plan de promoción y mejoramiento y fortalecimiento del certificado de discapacidad. Esto es nuevito, 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 que salió la semana pasada, una resolución de Andy, son 113 del 2023. Claro. Bueno, promete de repente decir que los CUD no van a tener vencimiento, con lo cual nosotros dijimos, qué raro, porque hay un proyecto de ley que están de acuerdo el diputados y senadores, donde no es que no tengan vencimiento, sino que se desburocratice la renovación. Pero siempre tiene que haber un control posterior. No puede ser que me den un certificado provisorio y yo tenga los apoyos durante toda la vida aunque no lo necesite. Claro, sí, sí, sí. Y Por no puede supuesto. ser que me agrave y no tenga la posibilidad de denunciarlo para que me mejoren, me modifiquen el CUDI y pueda tener los apoyos que me faltan. Exactamente. Sí, Entonces, sí. además que, bueno, está bárbaro que no se controle si yo estoy contenida y me cuido yo, pero hay mucha gente con discapacidad vulnerable realmente, donde a lo mejor lo llevan al médico solamente para cuando tiene que hacer el trámite de CUP. Sí, por Y el supuesto. entorno que tiene no lo cuida. Entonces también el Estado esto le va a servir para lavarse las manos. Y la idea no es que se laven las manos, la idea es que se hagan cargo de su trabajo. Entonces, bueno, este nuevo plan, ¿no? Habla de no vencimiento, pero Claro. ojo, habla de un seguimiento. O sea, a la Claro, hay que renovación le corregir llama todo. seguimiento. Claro, claro, sí, sí. Así Le es. cambiamos el nombre. Y en el seguimiento, ¿qué es lo que yo digo? Si en el seguimiento se dan cuenta que yo ya no tengo la discapacidad, ¿qué hacen? Claro. Y claro, van a caducar
el certificado. Van a suspender el certificado. O sea, es lo mismo que si no te hubieran dado la renovación. Claro, sí, por supuesto. Bueno, por Lo otro que pasa es que lado, tenemos la necesidad de recopilar datos. Y la única forma, que ya lo dijo el año pasado el alto comisionado de la ONU, la única forma de recopilar estadísticas en la discapacidad es mediante los organismos de contralor. O sea, en este caso, la agencia es la que tiene casos concretos. El censo ya vimos que ni estuvimos en el censo. Ni se preguntó sobre las escuelas especiales, no se preguntó sobre los hogares, no se preguntó sobre las personas con discapacidad, sino solo con las personas con limitaciones. Y sabemos que limitaciones y discapacidad no es lo mismo. no, La obviamente limitación no. es un requisito para que se dé la discapacidad. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, por otro lado, preguntarte por este nuevo telepase o telepeaje, preguntarte por eso también, ¿qué opinas? Van a pensar que a mí no me gusta nada, pero en realidad Sí, tampoco me gusta. El telepase está bárbaro. Vos entras a mi Argentina, si ya tenés registrado el auto, porque sí, sí, lo tenés con la exhibición de patente, o porque ya tenés la circulación en el microacento, o tenés algún otro tipo de pase, es casi automáticamente te sale el auto, vos lo vinculás y ya tenés que ir a buscar después alguna delegación de las autopistas que tienen este nuevo telepase, que son la autopista Buenos Aires, el CEAMSE, la autopista Rosario Córdoba, a ver, espera que lo anoté todo, AUSA, CEAMSE y autopista Rosario Santa Fe. Son las tres que hasta ahora firmaron convenios con este telepase. Eso ujú, está perfecto, pero ¿qué pasa cuando la persona con discapacidad no tiene auto y la lleva un amigo o la lleva un taxi? claro, ¿Qué sí, patente pongo? claro, ¿Qué pasa para los que no tienen CUT? Tienen certificados, porque todavía hay ujú, gente que tiene el certificado que le dicen no CUT, porque el CUT empezó en el 2016. Entonces hay gente que hasta el 2026 puede tener un certificado vigente. por ¿Qué supuesto. pasa con la gente que de repente es el hijo, no es su auto adaptado que solamente lo usa ella, sino que lo usa toda la familia? A toda la familia le vamos a regalar los Mm, pases, porque ¿quién controla que está la persona con discapacidad en el auto? claro, sí, es verdad. Por un lado sacamos a gente que va a ir Ujú. en un taxi y va a pagar y le regalamos un peaje a alguien que a lo mejor usa el coche de la familia y no está la persona Y con se va, discapacidad claro, en se el va de auto. viaje sin la persona con discapacidad. ¿Sabes la cantidad de gente de adultos mayores que sacaron, sobre todo los autos los autos importados con el franquicia del auto de pagarlos sin impuestos, Ujú, que tienen a lo mejor el abuelo con discapacidad en un geriátrico sí, y el sí, coche sí, lo usan los hijos y los nietos? claro, sí, sí, sí. Bueno, Laura, la verdad que ha sido un placer, gracias por atendernos. ¿Y algo que quieras decir para cerrar de todo lo que has dicho o algo para... Se Bueno, vienen, estuve mirando las se leyes de La viene, Pampa. sí, sí, se Ustedes vienen las... tienen 31 normas que regulan la discapacidad. Sí, 31. sí, sí, sí. Háganlas cumplir. No sé. Claro, sí. Bueno, esperemos que a partir de ahora se cumplan y bueno, justamente estamos en épocas que todos quieren hacer algo, así que bueno, esperemos Sí, que se ve mucho. estas leyes se regulen acá en La Pampa y también ustedes puedan tener todas las leyes para cumplirlas, ¿no es cierto? Te agrego una cosa muy chiquitita. Sí. El 20 al 23 de febrero va a estar en Argentina, va a ser anfitriona del tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos Ujú, de la ONU. Y sí. es la primera vez que en uno de los temas a tratar, y una de las mesas, va a ser discapacidad. Eso es gracias a la insistencia de Héctor Filipa, que es miembro del observatorio, que habló hasta alcanzarse y hasta que lo oyera el ministro de Derechos Humanos Ujú, y accedió a que se pusiera una mesa donde se tratara la temática de discapacidad. Así que para nosotros sería muy importante que se les dé difusión y que se vea qué es lo que se hace, porque en realidad cada vez que se viola los derechos de una persona con discapacidad a la educación, a la salud, al trabajo, a la circulación, a la vida digna, se claro. está violando un derecho humano, porque Ujú, las convenciones garantizan derechos humanos. Lo que es una vergüenza es que en el siglo XXI todavía tengamos que esperar a una norma para que nos respeten, porque todo es una cuestión de sí, sí, respeto. sí, Hoy por ya no se supuesto. habla de paradigmas Mm, de lo social, hoy ya se habla de respeto y claro, de sí, convivencia. Lo que exactamente. tenemos es que aprender como sociedad a convivir con las personas que es diferente a nosotros.
no por más o por menos, porque somos distintos y tampoco tenemos capacidades especiales, tampoco tenemos ni capacidades limitadas, no somos ni héroes, ni villanos, ni angelitos, ni superhéroes, simplemente somos seres humanos que vivimos la vida como nos tocó vivir. Claro, sí, sí. ¿Me repetís, por favor, nuevamente la fecha? El 20 y 23 de marzo ay, ¿cómo se llamaba? El centro clandestino que hubo de la Marina. Ay, se me fue el nombre. Bueno, Bueno, se me fue el bueno, nombre. es 20-23 de marzo, entonces. Sí, el 20 a 23 de marzo. Si ustedes se ponen en Google, Sí, sí, tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, sí. van a ver ahí están todos los datos. ESMA, en ESMA. El En ESMA. el ESMA. Bueno. Y Listo. hay tres, también van a estar en el Guitar porque va a venir Ah, muchísima gente y cada temática van a tener que ir buscando la temática que le interese, porque se tratan temas de medio ambiente, trato digno, los pueblos originarios, claro. mujeres, un montón de situaciones, Ajá. realmente. Está. Bueno, Laura, muchísimas gracias por atendernos y bueno, la verdad que ha sido un placer como siempre. Obviamente quedan muchísimas cosas más por hablar, pero bueno, el tiempo es tirano Cuando en quieran. televisión, como siempre le digo, así que muchísimas gracias por habernos recibido. Si alguno quiere una pregunta y después me la hace llegar y vos se las contestas en el próximo programa, no hay ningún problema. Listo, listo, desde ya muchísimas Otra, gracias. te la digo cortita, también tengan cuidado porque a partir de enero de este año también cambiaron las condiciones de las pensiones no contributivas. Ajá, Hay una resolución del ANDIS donde cambian algunas normas, sobre todo el único cambio importante fue que disminuye la antigüedad que tienen que tener de residencia las personas extranjeras, de 10 pasa a 5. ujú, Pueden tener un trabajo mientras sea informal, claro, que antes no podía trabajar de ninguna manera, ujú, no puede ser monotributista, pero claro, sí puede monotributista social, y cuidado con los hijos, los chicos menores con discapacidad que tienen deudores alimentarios, ujú. porque eso se va a tener en cuenta para la evaluación económica. Está. Terminé. Clarito, clarito. La verdad que muchísimas gracias por todo. Y bueno, cualquier consulta que tengamos de algún allegado, se la vamos a hacer llegar a usted también. Desde ya muchísimas gracias y gracias por recibirnos. Gracias a vos y a toda la gente de La Pampa por escucharme. Adiós. Así terminamos este programa de Hablemos de Inclusión con Laura Velo que nos atendió desde Capital Federal, allí en el Gran Buenos Aires. Ha pasado este Hablemos de Inclusión gracias a MB Producciones y a Canal 19 de LMB TV. Adiós.